Avanza la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia. El acceso de los Estados Unidos para ayudar a Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo es un acceso sin renuncia de Colombia a la soberanía sobre 1 milímetro del territorio. Así justificaba el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante la cumbre de UNASUR en Bariloche en agosto del año pasado, el acuerdo firmado con Estados Unidos, que permite al país del norte utilizar bases militares en territorio colombiano. El pacto, firmado el 30 de octubre, autoriza el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de 7 bases que se suman a las 3 que ya utilizaba desde el comienzo del Plan Colombia, firmado en 1999 por los expresidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que no se está hablando de una base militar en Colombia, sino de la posibilidad de acceso a las bases militares y navales de Colombia. Además de las palabras del embajador, en el propio documento se deja entrever que el alcance es más amplio y podría incluir los campos de aviación civil o cualquier otro emplazamiento que sirviera a los fines estratégicos. Estos asentamientos militares tienen distintas finalidades. Hay bases navales, aéreas y de entrenamiento y espionaje. El convenio otorga absoluta inmunidad a los militares y civiles estadounidenses sobre los que ya pesan incontables denuncias por violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos. La alianza militar entre Uribe y Obama hace hincapié en las instalaciones militares de Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandía, Apiay, Cartagena y Málaga. En el presupuesto de los Estados Unidos, para el corriente año, se aprobó una cifra de $43 millones para modernizar la base de Palanquero, desde donde pueden operar aviones que están en condiciones de recorrer el continente hasta la Patagonia, sin necesidad de reabastecimiento. El proyecto de presupuesto originalmente ingresado en mayo del año pasado para su aprobación en el Congreso justificaba la inversión militar en Colombia en la necesidad de facilitar operaciones de amplio espectro y en conjurar la amenaza a la seguridad que implicaban los gobiernos antiestadounidenses de la región. En el documento finalmente enviado el 16 de noviembre al Congreso de Estados Unidos, ese y otros párrafos del texto que hacían alusión a la estrategia de movilidad global del Pentágono fueron modificados o directamente eliminados. Sin embargo, a pesar del aparente cambio de objetivos, solo se redujo en $3 millones la inversión en la base Palanquero. Los gobiernos de la región manifestaron sus críticas y desagrado de diferentes modos y con diferente intensidad. Aunque Estados Unidos diga 1000 veces y se dé golpes de pecho y jure en el Vaticano que no lanzará desde Colombia operaciones contra otros países, no tenemos nosotros, pero desde Venezuela, ningún fundamento para creerle al gobierno de los Estados Unidos. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. No es verdad que se pueda controlar este tipo de actividades. ¿Cómo vamos a controlar un avión radar en el aire? Venezuela y Ecuador son los países que se sienten más amenazados por esta actitud de Colombia, que juzgan militarista y ofensiva. Según estos gobiernos, los Estados Unidos no tienen interés en la solución política negociada del conflicto colombiano y la solución militar implicaría violar la soberanía de los países vecinos y la ejecución de operaciones extraterritoriales. Colombia, según datos oficiales, es uno de los ejércitos más poderosos de la región. Las 3 ramas de las Fuerzas Armadas cuentan con 285.554 efectivos, superando a Brasil, a los que se suman 142.000 policías. A pesar de este poderío militar que se viene incrementando cada año con la ayuda de Estados Unidos, los resultados en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla no son alentadores para Uribe. En Colombia hay más de 4 millones de personas desplazadas de sus tierras. Hace unos días se descubrió una fosa común en que el ejército colombiano viene enterrando personas desde el año 2005. Hasta el momento se exhumaron 2.000 cadáveres.
En este contexto, son muchos los que alzan la voz dentro y fuera de Colombia para preguntarse si en un país donde la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza y mueren 20.000 niños menores de 5 años por causa de falta de alimentos y agua, debe seguir invirtiendo en la vía militar y la guerra. Yo estoy seguro que muchos televidentes se preguntan por qué insistimos tantos con el tema de las bases en Colombia. Pero al fin y al cabo, estos son documentos de los Estados Unidos, documentos colombianos. El tema se debate en prácticamente todos los foros regionales que hay en América del Sur, en América Latina. La cumbre en Bariloche de UNASUR, ahí se debatió. Las reuniones en Ecuador de los ministros de Defensa de UNASUR se debatió. Mañana comienza la reunión del Grupo Río en Cancún y Evo Morales ya dijo que de allí surgirá la nueva OEA sin el imperio, sin Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos principal aliado de Estados Unidos. Se está hablando de una inmunidad y una libertad de intervención de los soldados norteamericanos que les da, o sea, se desprende el documento, les da una libertad casi absoluta. Pueden entrar por 90 días sin pasaporte, no necesitan ningún tipo de visa por 90 días, solo con mostrar la cédula estadounidense, que obviamente se puede falsificar, se puede hacer cualquier cosa. Los aviones de Estados Unidos pueden entrar libremente y está claro que hay preocupación en Ecuador, en Venezuela, en Cuba por la presencia militar de las tropas en Haití. Sí, es que los antecedentes existen. Y es lo que dice Chávez. Escuchamos a Chávez, lo que dice Rafael Correa, que han vivido el acontecimiento del ataque a un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano no hace tanto. El tema de esto que no hay seguridades posibles, una por lo que escuchábamos de Rafael Correa, del tema de que no tienen forma de controlar qué es lo que están haciendo las fuerzas militares. Otra que el propio documento se señala que las tropas asentadas ahí pueden perfectamente maniobrar a través de aguas internacionales y en ese caso, ¿quién controla y cuál es el compromiso para no, como dice el documento, se comprometen a no atacar a otro país de la región, pero de aguas internacionales ahí ya no se comprometen a nada? Sin lugar a dudas. Con lo cual queda toda una serie de claroscuros en esto que me parece que evidentemente el interés o el propósito es lo que más preocupación genera y legítima preocupación. Sí, ahora cuando decís claroscuro también hay que tomar en cuenta que muchos gobiernos latinoamericanos, por buscar una cercanía con Estados Unidos, están dispuestos a aceptar estos planes. En estos días en Guatemala el presidente Álvaro Colom se encontró con Hillary Clinton y dijo que quiere ampliar el Plan Mérida para Guatemala, un plan implementado en un principio respecto de México, además del Plan Puebla Panamá, porque Estados Unidos tiene muchos planes, no es solamente las bases en Colombia. Y el Plan Mérida tiene que ver con la lucha en contra del narcotráfico, o sea, todo el gran escudo es la lucha en contra del narcotráfico. Y lo que siempre decimos, lo paradójico, que Estados Unidos busca luchar contra el narcotráfico en toda América Latina, pero no logra sellar su frontera para que la droga no entre a Estados Unidos. Sí, y una postilla más recordemos, estamos hablando nada menos que de Colombia, 4 décadas de lucha contra la droga, lucha contra el narcotráfico, absolutamente fracasada en los resultados, pero que hizo que Colombia cada vez se volcara más a asentarse sobre sus fuerzas militares también para ejercer la política que realiza en su país. Una política que está dando como resultado, además, uno de los grados más de mayor desigualdad que existen en Latinoamérica y ya está, según algunas estadísticas, en el puesto 11 en desigualdad social en el mundo. Y busca la reelección.